Hola, hola mi gente querida, ¿cómo están? Reciban un caluroso saludo de aquí de la Aventura TV. Hace tiempo que no nos veíamos, pero en esta ocasión decidí que vamos a hablar un poquito de un tema muy importante. El tema que voy a hablar hoy es acerca de cuánto crees tú de la existencia de Dios y cuánto todos creemos. Todos ustedes los que están mirando, ¿cuánto creen de la existencia de Dios? Díganme ahí en los mensajes, por favor, pónganme yo creo, no creo, que no creo y opinen, porque este tema está interesantísimo, mi gente, interesantísimo. Miren nada más, ¿por qué motivo yo entro a hablar de este tema? Simplemente porque estoy escuchando cada día hay algo diferente. Cada día hay un dime y te direte, vamos a decir así, en las redes sociales, en persona, en los trabajos, en las calles. Mucha gente cree, otro no cree. Uno que creían, ahora no creen. Uno que eran creyentes de la palabra, que eran creyentes de Cristo, ahora ya no creen en Cristo. Ahora dicen que lo dudan. ¿Por qué pasa todas estas cosas? Vamos a conversar un poquito aquí porque este tema es de suma importancia. Créanlo o no, mi gente. Todo aquel que está vivo por una razón, porque alguien lo creó. Y no me digan, no, porque a mí mi mamá me parió. Pues claro, ni modo, no te va a parir algo de cuatro patas, ¿verdad que no? Pues claro, pero ¿quién te creó? Vamos a ver qué dicen las personas, qué opinan. Si a ti te interesa este caso, por favor sígueme a la Aventura TV y dame un like. No para engrandecerme por el like, no, me gusta el like, ok. Pero es para que el algoritmo se active y podamos seguir hablando de este tema y no me tumben el canal. Esa es la razón. Pero por favor, quédate ahí, sígueme y vamos a hablar de este tema porque es muy interesante. Fíjate una cosa. Si tú crees o antes creías y ahora no crees, te invito a que te quedes porque este tema está interesantísimo y voy a buscar aquí de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué creer o no creer? ¿Por qué existes tú o no existes? Y si tú crees que tú viniste aquí por una explosión y llegaste a este mundo, porque simplemente a tu mamá la parió ¿quién? El Big Bang. Aquel famoso Big Bang que dicen los científicos que ocurrió en mucho antes, millones y antes de Cristo, millones de años. Pues fíjate una cosa, aquí yo mirando la situación como está, es muy interesante y digno de que hagamos una investigación. ¿Por qué yo digo esto? Porque no es justo que la misma ciencia que no puede probar que Dios no exista, también la misma ciencia habla de que sí existimos y de que sí fuimos creados por alguien. ¿Por qué? Porque vamos a buscar aquí, por ejemplo, lo que dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Job. Vamos a poner a Job, porque Job fue un personaje que nació en los años, entre el año 2000 y 2200 antes que naciera Cristo. Imagínense nada más. Estamos hablando, vamos a poner un más o menos como en la época de Moisés, entre la época de Moisés y lo que sucedió de ahí en adelante. Entre ese tiempo estamos hablando que nació también Job o que estaba ya Job. Pero sin embargo, Job dice en el capítulo 37 y el 38, Job menciona todo lo que tiene que ver con lo que la ciencia habla. ¿Por qué? Job habla de las estrellas. Job habla de la nieve, de la lluvia y de los planetas. Entonces, ¿cómo es que la ciencia nos dice a nosotros que no puede probar que Dios existe? Cuando el mismo
el mismo Dios es que creó la lluvia, el agua, la nieve, los granizos, que de eso habla en el libro de Job. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué traigo este tema? Porque es muy controversial y al mismo tiempo es misterioso y al mismo tiempo es confuso para algunas personas que no conocen y por eso deciden que no. Ahora ya yo no creo en que Dios existe, porque ¿cómo es posible que la ciencia, que ahora el chat GPT y que el Google y no sé qué otra cosa me dicen a mí que no se ha probado científicamente que Dios existe? Ah, entonces, como la ciencia no lo puede probar, ahora se inventó entonces para poderle lavar el cerebro a muchas personas cuando están en la universidad, cuando están estudiando ciencia y todo demás. Entonces, como no puede probarlo, entonces le dice él, entonces mire, le dice el alumno, y entonces maestro, entonces de dónde yo vengo? ¿De dónde fue que yo nací? ¿Cómo fue que vino mi familia a este mundo? Entonces se inventan que fue un Big Bang, una explosión que hubo allá en el universo, en la que se yo, a dónde, y que explotó todo, y que se convirtió todo en nada. Y entonces la nada que produjo, nada, porque la nada no produce nada. Entonces no pudo haber sido que esa explosión produjo personitas, ¿verdad que no? No puede ser. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que hay un Dios en los cielos, que es el creador, el que creó todo. Él fue que lo creó todo. El cielo, la tierra, las estrellas, el mar, las constelaciones, todo lo que hay, las nubes, todo lo creó Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que como en la universidad no tienen la prueba para decirte si, mira, Dios existe. ¿Por qué? Porque la ciencia es de lo único que ellos se pueden llevar. Y la ciencia no funciona por fe, ni tampoco funciona porque vino una escritura. No, funciona haciendo pruebas. Para que sea científico, tiene que probarse. O sea, ellos se basan en pruebas. Y como no hay pruebas, porque la prueba que hay, Dios no le ha dado todavía a ellos la facultad de entenderla. Pero porque no quieren, porque no quieren. Porque entonces, ¿cómo se explica que ellos mismos, la ciencia de ellos, de las escuelas, de los científicos, de los grandes historiadores, ellos le dicen a los alumnos que como ellos fueron un producto del Big Bang, de la Big Explosión, entonces ellos nacieron de un mono. Eso fue lo más cerca que pudieron ellos comparar, ¿no? Para que se estén tranquilos y no pregunten más. Los estudiantes, ¿verdad? Entonces ahora se inventan que pudimos haber nacido del mono. Fue del mono que nacimos. Y bueno, y como el mono tiene una gran semejanza, ¿verdad? A un ser humano, porque camina parado, porque es bien inteligente, porque las manos, porque esto, porque lo otro. Bueno, pero eso no significa que nacimos del mono, porque si entonces salimos del mono, ustedes no se han preguntado, ¿cómo es que un mono, una monita, todavía no ha dado a luz un bebé, un humano? ¿Verdad? Tenemos que preguntarnos esas cositas, señores, porque si ellos no quieren confundir, y confunden a los hijos de uno en las escuelas diciéndole que nacieron del mono. Ay, no te preocupes que tú naciste de un mono. Y de ahí fuimos evolucionando, evolucionando. Y hasta lo ponen en un librito de que primero andaban abajaditos, que después se iban parando. ¿Lo han visto ese libro ustedes? ¿Han visto esa gráfica de un mono cuando se va, está pequeñito, va creciendo, se va parando, está doblado, se va enderezando hasta que llega a ser hombre, humano, supuestamente? Ah, pero fíjense una cosa, que ahora la ciencia no encuentra qué decir. ¿Por qué? Porque miren, como el mono o la mona no ha podido dar a luz un humano, ahora la ciencia ya se cayó y no dice más eso. Sí, porque mire cuántos miles de años tiene este mundo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo es? Tenemos 2000, que sé yo cuántos años en este mundo. Y en esos 2000 y tantos años no ha podido una mona parir un humano. Entonces la ciencia ahora está callada, no puede decir nada de eso ya. Ya ni lo menciona, porque esa fue la idea al principio, para que se tuvieran tranquilos los alumnos y no preguntaran más nada y se quedaran ahí.
Entonces, bueno, lo dejaron con esa creencia. Ahora que estamos leyendo y buscando y toda la cosa, viene Job y dice, en la Biblia, ¿no? Job, aquel que nació entre el 2000 y el 2200 años antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿miren cuántos años hace de eso? Bueno, entonces Job dice, déjame leerle lo que dice Job. Mira, según el pasaje donde se habla de la nieve, la lluvia y las estrellas, ¿no le está hablando eso de ciencia? Porque la ciencia fue que descubrió las estrellas, ¿verdad? La ciencia descubre que las lluvias salen de las nubes cuando se cargan del mar. Eso es lo que dice la ciencia, ¿no? Mas, sin embargo, aquí en el libro de Job, 2000, qué sé yo, cuántos años antes de que naciera Cristo, si le sumamos los 2000 años de Job antes de que naciera, más los 2000 tantos años que tenemos ahora, ¿cuántos años hace de eso? Son 4000 y más 500 años, ¿verdad? Entonces Job dice que ni había nacido cuando Jesucristo, o sea, que Jesucristo no había nacido cuando él escribió esto. Dice Job, la nieve, el hielo y la lluvia y las estrellas se encuentran en los capítulos 37 y 38 del libro de Job. Entonces allí Eliú, un amigo de Job, le dice, luego Dios mismo hablando desde un torbellino, describen el poder del Creador sobre la naturaleza. Oiga bien, eso es un amigo de Job que está hablando con él. Usted sabe que Job es aquel personaje que Dios le quitó todo, o Dios le dio permiso al enemigo para que le quitara todo, para probar la fe que él tenía en Dios tan grande. Y allí este amigo Eliú le está reclamando a Job y le dice, pero tú que crees en Dios y todo. Y ahí menciona él la lluvia, las estrellas y todo lo demás. Entonces, dice aquí, en Job 37, se menciona el mandato directo de Dios sobre el clima. Oigan esto. ¿Quién descubre el clima? ¿Quién descubre el frío, el calor, el hielo, la nieve, la lluvia, los planetas, las estrellas? Lo descubrió la ciencia. Porque es la ciencia la que nos indica todo esto cuando estamos en la escuela, ¿verdad? Entonces aquí Dios, que aún no había nacido, está hablando a través de Job y está hablando de todas esas cosas que creó la ciencia, supuestamente, pero fue Dios que la creó. No fue la ciencia, fue Dios que la creó. Entonces Dios le dice a Job, Dios le pregunta a Job, si él conoce el origen de estos elementos, le pregunta a Dios a Job. Job, ¿tú conoces el origen de dónde viene la lluvia? ¿De dónde salen las estrellas? Porque están en un dilema, en una discusión, están conversando. Entonces Job le contesta, el origen de estos elementos lo sabes tú, le dice él a Job. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Le dice Dios a Job. ¿O has visto los tesoros también del granizo? O los tesoros, ¿por qué? Porque la nieve, ¿cómo se convierte la nieve? La ciencia explica cómo se convierte la nieve, ¿verdad? Que las nubes se cargan, que se frizan, que las constelaciones, todo eso tiene que ver. Eso es ciencia, eso es ciencia. ¿Quién crea la ciencia? La ciencia la creó Dios. O sea, que esta es una de las pruebas más grandes que para mí existe de que Dios existe. Este que está conversando aquí, Job y Dios. Esta conversación me da a mí a entender que Dios sí existe, ¿ok? Y que Él fue el que creó todo lo que está en el universo, la tierra, el mar, el agua, la nieve, la lluvia, todo. Y aquí lo dice. Entonces Dios le vuelve a preguntar si Él conoce esos orígenes. Entonces, también Él le pregunta acerca del granizo. Y continúa cuestionando, ¿quién guía el agua? Le dice Dios a Job. ¿Quién guía el agua? Y según la ciencia de este mundo, los científicos han descubierto que el agua pues viene por los ríos, sale de los ríos, la lluvia absorbe, las nubes absorben y se cargan de los ríos,
del mar y de todo, y se cargan de la lluvia que brotan de los ríos y de los árboles. Entonces, ¿cómo es que aquí también Dios le pregunta a Job lo siguiente? ¿Quién repartió el conducto del turbión? Eso le dice Dios a Job. ¿Quién guía el agua y quién repartió el conducto al turbión? Me parece que está hablando aquí de la tempestad del agua en los ríos. Dice aquí, ¿quién conduce al turbión haciendo llover sobre la tierra? ¿Lo ven? Eso es ciencia. Señores, eso es ciencia lo que se está hablando aquí. Pura ciencia. Y si no es ciencia, busque un libro de ciencia y vea esto. Porque mire, y esto está en la Biblia, yo no estoy leyendo de un libro, yo estoy leyendo de la Biblia, de la palabra de Dios. Mire aquí, seguimos aquí, dice aquí, ¿tú has visto cómo el turbión haciendo llover sobre la tierra deshabitada? Un turbión haciendo llover sobre una tierra deshabitada. ¿Por qué Dios le pregunta esto a Job? Porque es que están profundizando en la ciencia que es de la creación de él. ¿Tiene la lluvia padre? Le dice Dios a Job. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Todas estas cosas. Tiene, en otra palabra, Dios en una conversación con Job porque hay un dilema entre él y sus amigos. Y Dios interviene para tratar de hacerle entender a ellos que ellos no tienen ni idea de la cosa tan grande y del poder y de la creación de Dios. Ahora bien, Dios en una le dice, al inicio del discurso, se habla al principio del mundo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. De eso está hablando también Dios ahí. ¿Por qué? Porque es un dilema de que el mundo actual en el que estamos no quiere creer que Dios es real, porque hay mucha gente que la ciencia de hoy en día, de este mundo, lo que le está enseñando es que Dios no existe. Y para eso está este libro de Job. Para mí es una de las mejores estrategias y de las mejores respuestas que se le puede dar a esa gente que piensan así. Bueno, entonces él le dice, tú estabas cuando estaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios mirando las estrellas. Y Dios reta a Job sobre el dominio celestial, lo reta. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades? Las Pleiades, no sé qué significan, pero tiene que ver con el espacio, algo del espacio. O desatar las ligaduras del Orión, ¿lo ves? El Orión, esos son constelaciones y planetas y cosas así. Está hablando de la ciencia, eso es ciencia. O sacarás a su tiempo las constelaciones o guiarás a la osa mayor. ¿Viste? La osa mayor, la osa menor, esas son constelaciones que están allá en el universo. Señores, esto es ciencia pura lo que hay en el libro de Job, en ese capítulo 37 y 38. Ahora bien, para culminar, yo le voy a decir una cosa, señores. Si usted tiene alguna duda de que Dios creó el universo y de que la ciencia está hablando verdad o mentira, porque aquí la ciencia está mintiendo en cuanto a Dios, pero al mismo tiempo no está mintiendo. ¿Por qué? Porque usted le puede preguntar a tal ChatGPT y le pregunta la existencia de Dios, a ver lo que le va a decir. ¿Sabe lo que le va a decir? Que no pueden probar que Dios es Dios, pero tampoco pueden probar que Él no es Dios. ¿Cómo le parece esa? De película, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le diga a usted, mira, yo no creo, porque yo creía, pero ya no creo, porque ¿cómo puede ser posible? Porque es verdad, nosotros probablemente nacimos del mono y nacimos de un mono, ¿verdad? Entonces usted le dice, bueno, pues cuando el mono me para un humano, la monita me va a parir a un muchachito, un humanito, entonces yo voy a creer que Dios lo mandó de ahí, ¿verdad? Porque pues la ciencia es así. Para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Entonces todavía una mona viene y pare un humano. Todavía tiene que volver a parir otro y otro, porque tiene que repetirlo 2 o 3 veces. Para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Ajá. Entonces, otra cosa que me da mucho a mí que pensar.
Si hay duda de que Dios no creó el mar o que no fue Dios que creó el universo, ¿por qué motivo? Hágase esta pregunta. Hágase esta pregunta. Mira cómo es la cosa. Ay, porque yo tengo que ver para creer. Eso dicen muchos. No, porque hasta que yo no vea como Santo Tomás, como dicen por ahí, es que yo no creo. Entonces, solamente el pensar, analizar y decir, bueno, el hecho de que yo no vea a Dios, eso no quiere decir que no exista, porque usted no ve el aire, ¿verdad que no? Tú no lo ves el aire, pero lo sientes, te pasa por el lado y te brinca el pelo y te vuela todo y te cae una paja en un ojo, ¿verdad que sí? Entonces sí, entonces así es Dios, omnipresente, omnisciente, Entonces, ¿cómo es que tú sabes que el aire está ahí y que existe? Y que es el aire, pero tú no lo ves. Y así es Dios. Lo mismo puedo poner un otro ejemplo. Dios no existe. Entonces, ¿cómo se llama? El aire no existe porque yo no lo veo. ¿Verdad? Otro ejemplo. ¿Cómo te parece que el mar es tan salado, ¿verdad? Que el mar es bien salado. Tú te tragas un trago de agua del mar y, mira, hasta se te mueren hasta los parásitos si tienes. Porque mira que tiene mucha sal. Pero déjame decirte que tú sacas un pez del mar y lo estás cocinando y el pez no sabía nada, ni sal tiene. ¿Cómo se explica eso? Entonces, esas son las cosas que nosotros, los seres humanos, que tenemos fe en Dios y y aunque no tengas fe en Dios, eso nada más, ese hecho, te tiene que empezar a mover una campanita y tener fe en Dios para que creas que sí existe. Porque es que hay muchas cosas que nos lo demuestran en este mundo, demasiado cosas. Imagínate, el agua, el componente del agua es H2O, ¿verdad? H2O, que significa vapor, agua y hielo. Sin embargo, el hielo, tú coges un hielo y eso es H2O. Un hielo es H2O. Ahí está el componente del agua. Pero tú no ves el vapor, ¿verdad? El vapor casi no se ve. Y sin embargo se convierte en hielo. Sin embargo se convierte en lluvia. O sea, así es Dios. El Dios es así, Dios es así. Entonces tenemos que hacernos la pregunta para que no nos quedemos brutos en este mundo y no nos engañen, señores. Porque hay demasiados engaños en este mundo y no podemos dejarnos engañar, ni dejarnos que otro venga y nos quite lo que tenemos ya, que es lo más grande del mundo, que es Dios, nuestro creador. Por eso es que yo quiero hablar de esto, porque necesito entender más y que ustedes también entiendan, por si acaso les queda una duda. Porque no hay cosa más importante ahora mismo que uno tener su mente clara con todas estas cosas que están pasando, señores. Hay que estar firme, hay que ponerse al día y hay que estar, miren, con Dios todo el tiempo. Porque si no, el enemigo quiere venir a confundirte y eso no lo vamos a permitir. Si es que te veo pronto. Hasta la vista. Chao, chao.